Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Me parece que efectivamente en el fondo de lo que persigue esta ley no podemos estar en desacuerdo. Creo que es además una disposición y una norma constitucional. Por lo tanto, me parece que el fondo es loable y efectivamente así lo han planteado distintos colegas asambleístas en el transcurso de este debate. Sin embargo, creo yo que sí hay que hacer algunas consideraciones que le permitan evaluar a la comisión respecto de este tema. No sé, incluso me sumo a esa inquietud que se planteó de si es necesario una ley específica sobre este tema o, a su vez, haría falta reformas que clarifiquen de mejor manera lo relacionado con la repetición, que ya consta en el Código Orgánico de la Función Judicial, en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Sin embargo, me voy a permitir establecer algunas reflexiones. Una primera reflexión que quisiera plantear es que en el proyecto se diluyen y corre el riesgo de diluirse las responsabilidades estatales de todo tipo. Si uno revisa la Constitución en el artículo 11.9 y en el 78 de la Constitución, ya se aborda lo que está relacionado con los prejuicios ocasionados a las personas, a su vida, a la libertad, a la honra. En otros se señala lo que tiene que ver con la prestación por parte de las y los servidores públicos y por tanto del Estado. Aquí está, creo que el primer elemento que quisiera plantear como reflexión, ya lo señaló también el colega Bustamante. Es evidente que no se trata de bienes jurídicos resguardados por los mismos derechos. Esto es importante decir. No es lo mismo. Y por eso hay que mirar que no se pueda pensar una reparación patrimonial para casos de distinta naturaleza. No es lo mismo la negligencia, y voy a suponer el peor caso, de un servidor público a quien expresamente ordenó la violación, la tortura o la muerte de una persona. Ahí hay casos de distinta naturaleza, y a esos casos de distinta naturaleza no se les puede dar un tratamiento homogéneo. Creo que eso es importante que podamos analizar y mirar en el proyecto de ley que estamos discutiendo. Un segundo elemento de reflexión relacionado con lo que acabo de señalar es que hay que tener cuidado lo que plantea ya nuestra Constitución en el artículo 78, de no provocar la revictimización y lograr más bien la reparación integral. Creo que esto es importante decirlo. Y si ya tenemos este artículo 78, es necesario que en este proyecto se matice en este proyecto que no es lo mismo una falla, una negligencia en la provisión de servicios públicos y otra, muy diferente, es la que puede haber responsabilidades derivadas, por ejemplo, del tema de derechos humanos. Aquí es importante, por ejemplo, señalar y decir que veamos los casos que también ya tenemos. Miramos lo que pasó con el caso de la profesora Consuelo Benavides. Esto, que a pesar de que el Estado incluso pagó los recursos, los responsables de quienes cometieron ese asesinato y por lo tanto que le causaron también después un perjuicio al Estado, no han sido sancionados. Y esto no es lo mismo que quienes pueden tener negligencias o quienes pueden no cumplir de manera adecuada o a su vez irrogarle con su actuación irresponsable perjuicios al Estado por los que el Estado tenga que después pagar estas indemnizaciones cuando se realicen demandas contra el Estado. Entonces, creo yo que ahí es importante que reflexionemos que si bien la norma propuesta busca establecer un conjunto de artículos homogéneos para establecer, sancionar y definir la reparación en contra de los directamente responsables, es fundamental que en función de la realidad de estos casos pueda haber tratamientos diferentes, distintos. En ellos el Estado no ha procedido
considerar estos casos que son diferentes, distintos. Por ejemplo, lo que está relacionado con la prescripción. En el caso que yo he citado, ya habría prescrito la posibilidad de repetir cuando estos casos, por su propia naturaleza, primero no solo requieren del pronunciamiento a nivel de la justicia nacional, sino incluso lo que tiene que ver con pronunciamiento en el marco de la justicia internacional. Por lo tanto, ahí hay que establecer que debe haber normas diferentes, distintas, y no se puede homologar, porque podríamos llevar a que efectivamente el Estado no pueda pedir sanciones y no pueda repetir contra aquellos que causaron un caso tan atroz como el que aquí he mencionado de la profesora Benavides. Un cuarto elemento que me gustaría plantear de igual forma es lo relacionado y esto también se ha planteado aquí, que esto de la repetición, lo que tiene relación con la repetición, ya está tratado en el Código Orgánico de la Función Judicial. De igual forma, en el capítulo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por violación de derechos. Por lo tanto, el sentido de este proyecto únicamente se justifica si se pueden tomar en cuenta estos casos que son distintos, que son diferentes, y al mismo tiempo se puede desarrollar la garantía del artículo 78 de la Constitución. De lo contrario, estaríamos abundando en un elemento que ya consta efectivamente en nuestra normativa. De igual forma, quisiera plantear que me preocupa que podamos tener una cierta especie de justiciarismo, y eso puede lindar con la noción de poner a las y los servidores públicos en constante acechanza y en constante sospecha. Por eso creo que es fundamental, coincido con lo que ha planteado aquí el legislador Andrés Roche, en que hay que distinguir de manera clara si esa culpa es leve o grave, y de igual forma que no en todos los casos que incluso amerita y requiere reparación se puede repetir necesariamente contra ese servidor público o contra ese funcionario. Creo que en eso la Comisión tiene que hacer un trabajo absolutamente prolijo y cuidadoso para evitar también que esto se convierta en un mecanismo de persecución. Otro elemento que me preocupa de igual manera, compañero, colega presidente y colegas de la Comisión, es que cuando se habla, sobre todo en los considerandos del proyecto, de lo referido al artículo 397, relacionado con el daño ambiental es lo que la Constitución. En este momento la norma constitucional es una norma fuerte y suficiente, es una norma importante. Es decir, el Estado tiene esa posibilidad de pedir a las empresas, a las corporaciones que causaron el daño, que pueda haber inmediata reparación. Cuidado con cuando ponemos estamos trasladando esta norma a esta ley, debilitamos lo que ya está en el artículo 397 y descargamos sobre un funcionario de segundo, de tercer orden, o digamos sobre un funcionario de primer orden, pero dejamos de lado la responsabilidad que tienen las empresas transnacionales o quienes desarrollan la explotación o el procesamiento de hidrocarburos que generalmente son los responsables de los daños ambientales. Creo que ahí hay que tener cuidado de no debilitar lo que ya está dispuesto en la norma ambiental. Y de igual forma, de la misma manera, haré llegar mis observaciones a los artículos, estoy desarrollando únicamente los elementos de concepto. Creo que es fundamental, y eso en el artículo 6 hay que mirar de manera cuidadosa, de que esto no se convierta en un objeto, en una norma que permita la persecución política, sobre todo en los casos en los cuales… Le queda un minuto, Asamblea. Estoy concluyendo, señor presidente. En los cuales, por mala intención también, se puede dejar que se pierdan los juicios contra el Estado, se puede dejar que se pierdan los juicios y de esa manera causarle también un problema a quien fue, por ejemplo, mi antecesor en un gobierno municipal. De tal manera que creo que eso hay que mirar con atención. Y me parece que especialmente lo que está planteado en el artículo 6
sobre la legitimación activa, en el cuarto y quinto párrafo, el proyecto dispone que cualquier persona pueda dar a conocer la existencia de una sentencia e interponer una acción. Esta segunda opción parece excesiva, pues si en el primer caso se plantea que dé a conocer de la existencia de una sentencia, en esta se trata de una legitimación dentro del proceso, que bien puede dar paso a intervenciones maliciosas. Por lo tanto, hay que revisar de manera adecuada lo que está planteado en el artículo 6 referido a la legitimación activa. Estas son algunas de las observaciones que luego las haremos llegar también por escrito con observaciones de los artículos. Gracias, señor presidente.